¿Y ustedes qué opinan? ¿La obra adquiere su propia vida y puede separarse del autor o estos van siempre juntos? Quédense, vamos a debatir. ¿Qué dijo? A muy poco tiempo de conocer a San Pedro, se unen el conocimiento, las adicciones y los dolores reumáticos. Este equipo de médicos que hoy salvan más vidas que nunca porque no ejercen, les presentan su podcast, El Honorable Consejo de Ancianos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Vietnam. Y mandándole la mejor de las vibras a Beirut en esta noche que están todavía en problemas. Gracias por acompañarnos una vez más a otro capítulo de El Honorable Consejo de Ancianos. Estamos una vez más reunidos para dar pie a otro capítulo polémico, como siempre, que es sobre separar la obra del artista. El eterno dilema sobre si una obra está influida por la vida del artista y si en el momento en el que es censurable el artista también es censurable la obra, si no lo son, si son cosas separadas o qué onda. Es un debate bastante interesante, pero antes de empezar con el debate, vamos a darle la bienvenida en primer lugar a Típica Normal. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bien, aquí muy entusiasmada por este tema porque creo que da para mucho que debatir, mucho que platicar. Muchísimos autores, muchísimos artistas que podemos mencionar. Pero bueno, a ver cómo se va dando. Yo creo que va a haber más de un capítulo, pero vamos viendo cómo se da esta cosa. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos. En segundo lugar, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Placebo, que ya más que invitado es un invitado frecuente. Ya vamos a ver la posibilidad de... Ya le vamos a dar su credencial. Exactamente. No, hay que regalarle una playera, güey, sale envuelto. El capítulo pasado estuvo igual, cabrón. De Bisbirige, su credencial de Bisbirige. Doctor Placebo, ¿cómo está usted? Qué pinche ruco, güey. Pues, güey, somos ancianos, pendejo, ¿qué? Somos el honorable consejo de quinceañeros, ¿no? Bueno, la credencial de Bisbirige que siempre me quedé esperando. Muy buenas noches a todos. Sí, un tema bastante polémico, de blancos, grises y oscuros, porque creo que no hay un término medio, ¿no? Ahí va el racismo por delante. No hemos puesto nombres ni nada, entonces tranquilos. Okay. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Plesio. Así es, un tema bastante polémico en el cual debatiremos. Buenas noches, doctor ingeniero. ¿Cómo está usted? Qué bueno que nos acompañó el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Pues bien, aquí, qué a gusto otra vez estar aquí con ustedes. La verdad no tengo ni la más remota idea de qué chingados se va a hablar hoy, pero... Llevamos Llevas 4 temporadas así, güey. Pero algunas más o menos sé de qué se va a tratar. Ahora sí no tengo idea. Pero bueno, qué bueno que están aquí. Muchísimas gracias, doctor ingeniero, por sus palabras. Doctor Murciélago, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted, doctor Murciélago? Como bien lo dijo el doctor, muy buenas noches, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito, El Honorable Consejo de Ancianos, donde cada vez vemos más prieto al doctor ingeniero, aunque se ponga su máscara blanca. Fíjense que hoy les traigo el dato curioso relacionado con el tema que vamos a platicar. Yo creo que si hay un actor que la mayoría de nosotros admiramos, es al famoso gladiador, no el de la 2, el de la 1, Russell Crowe, que la verdad se me hace un muy buen actor el cabrón. Entonces uno puede ver a Russell Crowe y dice, ese güey es
una pistola actuando, cabrón, lo admiras como un actor, pues resulta que es un hijo de su puta madre, o sea, es un pinche ojete que se la pasa agrediendo a medio mundo, se pone pedo y empieza de pinche mala copa, o sea, culerísimo el güey. Misma situación con Christian Bale. Christian Bale, yo creo que, por lo menos para un servidor, es uno de los actores más cabrones de la época y talentosísimo el güey, pero es bien conocido fuera de las cámaras o detrás de las cámaras porque es un ojete con todas las personas que interactúa, a los guionistas, a los directores, les anda mentando la madre. Entonces, esto nos lleva... Ándale, un pinche vato tóxico, cabrón. Entonces, el Edward Norton también, por ahí andan también, el tipo es un actorazo, pero nadie lo aguanta y nadie quiere chambear con él, güey, por eso también no ha tenido tanta chamba en los últimos años. Mark Wahlberg, güey, o sea, digo, ahorita ya... No, pero ese güey no está bien, güey, no mames, no digas mamadas, estamos hablando de artistas, güey. No, güey, más bien portado y todo, pero también... Es un mamonazo ese güey y ni siquiera actúa. Y tiene un pasado oscurísimo el cabrón, ¿no? Pero bueno, eso a lo que va y que de pronto yo creo que se llega hasta a justificar, de repente ciertas actitudes se justifican porque, es que es muy excéntrico, es que es un... No, o sea, son hijos de puta. Independientemente de que sean talentosísimos, son hijos de puta. Pero ahorita vamos a entrar en el tema. Adelante. Excelente. Bueno, para hablar un poquito sobre este no mames, próximo debate, apenas es tu tercer capítulo y ya estás con esas mamadas. Ya se descoció. Vamos a hablar sobre si el debate es posible o deseable. Separar la obra del artista cuando éste ha cometido actos moralmente reprobables es uno de los dilemas éticos y estéticos más persistentes en la teoría del arte. Y aunque la discusión se ha intensificado en la era del Me Too, porque también a partir de este movimiento, por ahí de la pandemia, no tiene tanto tiempo, brotó toda esta situación. Sus raíces remontan a debates filosóficos, literarios y estéticos del siglo XX. Y hoy la pregunta ya no es solo si podemos separar, sino qué implica hacerlo, qué responsabilidades éticas tenemos como público, críticos o instituciones culturales, qué legitimamos y qué silencio producimos. ¿Quieren saberlo? Quédense con nosotros. Adelante, doctor Placebo, usted iba a decir algo. Alguien pensó que estaba levantando la mano. Es que lo vi abajo con la manita y como que se movía para acá y para allá. Estaba limpiando la cámara. Ok. Bueno, vamos a hablar que durante buena parte del siglo XX, la estética formalista, representada sobre todo por Cliff Bell y Clement Greenberg, que son dos críticos de arte, principalmente uno estadounidense y el otro inglés, han defendido que el valor del arte per se reside en las cualidades formales y no en la biografía del creador. Es decir, para Bell, el arte debía juzgarse por su forma significativa y para Greenberg, la modernidad artística implicaba purificar el medio y no al artista. Es decir, estos dos señores tenían muy claro en que el arte y el artista eran dos cosas completamente diferentes. Esta tradición sentó las bases para la idea de que la obra puede evaluarse independientemente de la vida del actor. Pero el giro decisivo de este debate llegó con Roland Barthes en 1977 y Michel Foucault. Uno es francés y el otro me parece que es inglés. Barthes propone que la interpretación debe emanciparse del actor, es decir, la interpretación, en este caso, él hablaba acerca de la lectura, que en el momento en el que una persona está leyendo una obra, el autor de la obra ya queda fuera completamente y todo tiene que ver entre la obra y la apreciación de la persona, ¿no? Y Foucault analizaba que la función del autor era un dispositivo cultural, no como una persona real. Es decir, era el que llevaba la obra y la presentaba, pero una vez que era presentada ya no había interacción con ella más que la que era con la persona real y la obra. Estas ideas se convirtieron en el fundamento teórico pues más citado para justificar la separación entre la obra y el creador. Ahora, ¿alguna duda con respecto a esto o algo que quieran agregar al respecto a esto? Sí, no mames, siento que estoy viendo a Diego Rusarín en drogas, cabrón, me tienes impactado. A la verdad, no, güey. Todavía que estás aprendiendo, pendejo.
Entonces, Es estética contingente, güey. exactamente. Entonces, aquí hay varias posturas que buscan justamente esta cuestión de separar al artista de la obra. Y la primera postura es separar para preservar la obra. Y esta está defendida por críticos, filósofos del arte y sectores del público que sostienen que la obra adquiere autonomía una vez publicada, que era precisamente lo que estaba diciendo anteriormente Barthes y Foucault, que el juicio estético no debe confundirse con el juicio moral, que una cosa es la estética y otra cosa es la moral, y que la censura biográfica empobrece el patrimonio cultural. Un ejemplo reciente es el argumento de que el arte es un bien público y que su valor no debe quedarse como rehén de la biografía del autor, como plantea un análisis contemporáneo que defiende separar para entender mejor, exigir mejor y recordar mejor. Adelante, doctor Murciélago. Fíjate que yo empiezo a diferir un poco, o no estoy de acuerdo con este planteamiento que nos compartes, porque creo que también tiene que ver con qué sucede si el autor está recibiendo regalías, está recibiendo beneficios a partir del arte. Y creo que es una pregunta en la que vamos a ahondar. Claro, ¿no? claro. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero yo creo que ahí no deberíamos de separar el juicio moral del juicio del arte como tal, porque al final si tú valoras el arte de una persona que está haciendo daño a la sociedad o a otras personas, claro, y él está teniendo una retribución por esa valoración que estás haciendo de su arte, es de alguna manera como si tú estuvieras financiando el que él esté realizando actividades ilícitas o que hagan daño a los demás. Por lo tanto, tendría que prevalecer nuestro juicio, ahí sí nuestro juicio moral, sobre la estética artística que pudiera estar mostrando ese artista. Sí, claro, me queda clarísimo. Y de hecho, eso es parte del debate. Adelante, doctor Placebo, por favor. Ahí también agregando al debate y algo que comentó el doctor Murciélago es importante, porque ahí podemos meter otro factor. ¿El autor está vivo o está muerto? Exacto. Tenemos variables, el arte, el autor, el financiamiento. De hecho, creo que hay otra variable también muy, muy presente, que es el tipo de daño que ha hecho, ¿no? Es decir, es solo un discurso porque está en contra de algo, es una cuestión política, es una cuestión que vulnera los de abuso de cuestión tercero, ¿no? Sexual, claro, o incluso puede ser un delito grave, ¿no? Como ¿Y qué tanto alcance tiene también, no? O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo y voy a empezar con los ejemplos. Vargas Llosa, lo han leído, es muy bueno. Literalmente ganó Nobel, etcétera. Pero tiene un discurso. Perdón, doctor Placebo, no asumas. El doctor ingeniero difícilmente lo ha leído. Entonces, danos un poquito más de contexto. Espérate que regrese. Pero adelante, doctor Placebo. Nada más no asuma que lo leyó porque este güey lee Memín Pinguín, güey. Es uno de los autores más importantes latinoamericanos, ¿no? Tiene un premio Nobel, pero se radicalizó un montón en posturas políticas, pero al final de cuentas el impacto que tiene su discurso tal vez no ha llegado a nada y es otra de las variables que podríamos tomar en cuenta, ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué tanto llega? Perdón, yo quiero poner otro ejemplo de diferente índole. Actuación, ¿no? Creo que uno de los mejores actores que han existido contemporáneamente es Kevin Spacey. Y, o sea, podemos ver las películas, las series de Kevin Spacey, es magistral el güey cómo actúa. Pero enfrentó un tema muy importante con el asunto de abuso sexual, tanto a colaboradores como a colaboradoras, ¿no? Y él está vivo. Que se le pusiera colaboradora. Exactamente. O sea, y ese cabrón, o sea, estaba monetizando en ese momento, pues todo su trabajo, ¿no? Porque al final él vive de eso, o vivía de eso, ahorita no sé de qué vive el pobre cabrón.
porque a raíz de toda la funa que recibió, toda la cancelación, a partir de toda esta problemática de las acusaciones sexuales, pues incluso muchas de sus películas fueron bajadas, series dejaron de ser promovidas, dejó de estar apareciendo en diferentes proyectos. Se exilió, ¿no? Andaba en España y andaba en Inglaterra, me parece, andaba en Europa, autoexiliado de la vida. Exacto. Y ahorita está como regresando con un discurso medio victimizándose. Como la de la chavita esta que dijo que la comida mexicana era fea, así como ya perdónenme, cabrones, ya como perdonaron a su ex, perdónenme, no sé, el güey anda pidiendo chamba otra vez, pero sí lo funaron muy cabrón. Ahí también es otro tema, ¿no? Si se enteraron o no. Claro. Porque cuánto tiempo estuvo trabajando así y hasta que y mucha gente lo sabía, ¿no? Lo bajaron, exacto. ¿No? Aquí de hecho, ahí yo también, perdón, adelante. Un punto más, sería el momento histórico. Creo que no podemos estar valorando lo que hizo alguien hace 200 años a lo que se haría el día de hoy, ¿no? Creo que también no podemos separar la cuestión histórica, moral, ética. Moral, es completamente diferente. Y van muy de la mano. Claro, la moral que hay ahorita no es la misma que había hace 30 años, ni la misma que había hace 60 años. Hay cosas muy parecidas, pero hay detalles que sí son importantes y que hacen una divergencia total, ¿no? Entonces, eso que están comentando es bastante importante. Ahora, vamos a conocer la otra postura. La primera era separar para preservar la obra. La postura 2 era no separar para comprender el contexto y la violencia estructural. Y aquí ya estamos hablando que desde el feminismo, estudios culturales y crítica poscolonial, y esta crítica poscolonial quiero explicar bien que es a partir de la Segunda Guerra Mundial se empezó a hacer una crítica acerca de las sociedades que dejaron de ser colonia. Justamente Inglaterra cae como gran potencia colonialista desde la época victoriana, y se empiezan a hacer una serie de estudios sociológicos alrededor de esto. Eso es la crítica poscolonial, y nos habla que la obra no existe fuera de las estructuras de poder que la producen. Van a separar puede invisibilizar violencias, abusos y desigualdades. Es decir, en el momento en el que tú separas, estás cegándote a algo que está sucediendo. Y la biografía importa porque afecta a las víctimas y a la recepción cultural. Esta postura ha fortalecido el contexto de denuncias y violencia de género y abusos cometidos por artistas consagrados. Y aquí nos ponen el ejemplo de Pablo Neruda, que por ahí adelante también Típica Normal nos había escrito acerca de eso, porque no solamente Pablo Neruda en sus memorias Confieso que he vivido habla acerca de una relación que tuvo con una trabajadora del hogar me parece que está en Argel o en algún lugar, en el que aparentemente confiesa ahí que fue con coerción, ¿no? La amenazó, algo pasó y abusó de esta trabajadora. Y por otro lado, el trato que tuvo con su hija. Él tenía una hija que nació con hidrocefalia, y aparentemente él, cuando supo que estaba enferma, la abandonó, y de hecho la muchacha, que me parece que llegó a joven, murió en la pobreza mientras el papá tenía un chingo de varo y jamás se la atendió, ¿no? Ni ella ni la mamá. Entonces, esa es una situación, mientras que obviamente Pablo Neruda dentro de la literatura es un gigante, no es un monstruo, justo lo que estaban diciendo hace un momento el doctor Placebo, el doctor Murciélago, donde se puede argumentar también que separar sin contexto silencia lo incómodo y reproduce desigualdades históricas. Ahora, hay una tercera postura, que es la posición intermedia, que es distinguir sin disociar. Muchos teóricos actuales promueven que hay una vía intermedia en la cual la obra y el artista son distinguibles, pero no independientes. Se puede estudiar la obra críticamente sin destruirla y sin absolver al autor, y la clave es la mediación crítica, contextualizar, advertir y problematizar. Esta postura se refleja en debates que proponen separar para evaluar, no para exculpar, y que insisten en analizar por separado la conducta, la obra y el vínculo económico. En estas tres posturas, ustedes sobre cuál se decantan, o sobre cuál, por ejemplo,
para poner a Kevin Spacey al que es mejor les venga en gana. Hombre, primero estaba chin, que yo que debatir, ya me sigo de frente. Yo, por ejemplo, me iría por... Me choca esta cuestión de la tibieza, pero creo que sí me iría por más como tengo que contextualizar la obra con la vida del autor. Creo que también ahí hay mucha información valiosa que también nos dice por qué la crea o sí hay un contexto. Entonces, sí creo que no es tan fácil deslindar una cosa de la otra, pero creo que también hay temas sensibles. No, creo que no es tan sencillo agarrar y decir, bueno, por ejemplo, la autora de Harry Potter, con sus malos comentarios sobre toda esta cuestión de transfobia, bueno, ¿no? Tocaste un punto interesante. Ajá. Puede ser que ahí lo puedas como decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero me gusta la obra, ¿no? O ver un poco. No sé, compararlo por lo que decían ahorita de este actor Kevin, que ya hubo un daño directo, ¿no? Creo que también si, no sé, ella hubiera ya agredido o hecho como una acción más directa, creo que ya no sería tan fácil que la pudiéramos justificar. Entonces creo que pues iba un poco como pues la ley, ¿no? No vas a castigar igual al que robó una manzana que al que acaba de asesinar a alguien, creo. Pero aquí también me parece que tiene que ver también la calidad de la obra, ¿no? O sea, hay de obras a obras. O sea, aquí todo esto surgió precisamente por lo que acaba de pasar con todo el debate que hubo con Rosalía y Picasso, en el caso de que, pues vamos, Picasso es un artista plástico, ni siquiera es solamente un pintor, es un artista plástico, el cual ya falleció, y la obra de él como artista es bastante productiva y es admirada, mientras que se habla de él como una persona pues violentador de mujeres, aprovechado, machista, que hacía violencia de género, económica y de todo tipo a las mujeres que lo rodeaban. Y esto abre justamente el debate a que si se puede apreciar o no. Adelante, doctor Murciélago. A ver, poner un ejemplo nacional, aunque te cague, porque a mí también me caga, pero Gloria Trevi, güey. ¿Para qué la pones, güey? Porque ella no es artista, cabrón. Güey, aunque te duele, es artista. Aunque te duele, es artista. Y cuando no trata de serlo. Cuando hablas de... Bueno, yo creo que no. Güey, no mames, acabas de decir Rosalía, déjate mamadas. O sea, también no chingues. Güey, escucha el último disco, güey, y la de Barbie. Cualquiera de Gloria Trevi, cabrón. O sea, por mí las dos se pueden agarrar de la mano las dos y irse a chingar a su madre. Me cagan las dos, güey. El asunto es que Gloria Trevi, comprobado, o sea, participó en temas de trata de personas, ¿no? O sea, más que comprobado, más que pruebas, se enfrentó a un proceso... Cuidado que te pueden demandar, ¿eh? Sí, ahí lo googleas. Sí, vamos a ver. Les voy a dar mi nombre, empieza con R, pero luego les digo mi nombre completo. A ver, ¿cuál es la bronca? Que hay una memoria muy corta. O sea, está cabrón ver a una persona que pasó por todas esas situaciones y que la ley no absolvió. O sea, realmente salió por cuestiones de proceso. No fue que dijeran, fue inocente o es inocente. Y de dinero. Y ahorita claro, en este momento hay todo un rollo en el cual están retomando en Argentina. No sé si sabes eso. Sí. Y ahorita siguen un proceso parecido en Argentina. Pero lo que se me hace, lo que se me hace tan cabrón es que eso fue un caso tan mediático y se conoció todo lo que sucedió y hay historias, y hay videos y hay documentales de todo lo que dañó en conjunto con la otra persona a tantas chicas, ¿no? Y que hoy incluso siga siendo parte del estandarte, sigue siendo un estandarte, por ejemplo, para la comunidad LGBT. Entonces dices, cabrón. O sea, tú como miembro de la comunidad LGBT te asumes como una minoría que ha sido violentada, que ha sido maltratada, y tu estandarte es alguien que ha violentado a otras personas.
cabrón, o sea, ahí por supuesto que al estar apoyando, al estar yendo a conciertos, al estar consumiendo el arte, sea culero o no, que está generando esta persona, pues estás financiando y estás recompensando de alguna manera todo lo que hizo. A mi criterio, no deberías de separarlo, deberías de tener el criterio de decir, no mames, si fuiste una mierda de persona para llegar a hacerle daño a otra persona, un poquito lo que decía Tipi, ¿no? A ver, veamos el nivel del daño. Aquí el daño fue inconmensurable y aún así sigue siendo un ícono, sigue siendo una persona que tiene muchos seguidores, a lo mejor por mercadotecnia, a lo mejor porque la gente es estúpida, por lo que ustedes quieran. O sea, me acuerdo que de pronto en alguna fiesta platicando con alguna amiga, sale la canción de Gloria Trevi y se pone acá y digo, y neta, sí sabes, de que no me importa porque es Gloria Trevi, no me importa lo que haya hecho, no mames. Sí. No mames. O sea, a ver, pero por eso, güey, estamos hablando de artistas, güey. O sea, y por eso también hablé de la calidad de la obra. Sí, pues entonces no hables de Rosalía, güey. Hay obra, güey. También no hablando de no hables de Rosalía y de Picasso, güey. Los pones en el mismo, en la misma pinche oración. No, a ver. No mamá, güey. Si hablas de Rosalía, yo te saco a Gloria Trevi, güey. No mames. No, a ver, stop. Voy a poner como el contexto de por qué el doctor mencionó a Rosalía. No es porque vayamos a hablar de Rosalía, sino porque ella justo fue criticada por toda la comunidad feminista y muy atacada, de hecho, porque ella comentó que era fan, o que, bueno, más bien admira a Picasso. Por eso a ella la atacaron. De ahí salió como esta idea de incluso para este programa, pero no porque estemos defendiendo a Rosalía o porque queramos hablar de Rosalía. Estamos hablando de que a ella le gusta Picasso y entonces si era... Pero creo que ya nos estamos desviando de gustos y... Exacto. ¿no? Sí, claro, eso es algo que también... Creo que ya nos estamos... Claro, está chingue. Voy a hablar de Gloria Trevi. Me dije, no, güey, estamos hablando de cosas. Gloria Trevi. No, porque no te gusta, entonces no. Como si te gusta Rosalía, voy a hablar de Rosalía. Ay, Rosalía. Adelante, doctor Placebo, por favor. Ya cae este pendejo. No, pero Tipi no ha terminado, creo. Perdón. Bueno, entonces, justo el contexto es si era válido funar a alguien porque es seguidor o admira a alguien por su obra, ¿no? Por lo que hizo Picasso, sus obras, su pintura, sus obra artística. Cultura, sí. Etcétera, por lo que fue su vida privada. Ahora, aquí también creo que estamos olvidando, y ahorita el personaje que mencionó el doctor Murciélago, que es Gloria Trevi, o el que yo mencioné, que es la autora de Harry Potter, son personas que aún viven, ¿no? Y estamos hablando que Picasso ya murió. Entonces, creo que también esta cuestión del impacto que tiene ya es diferente, ¿no? O sea, Picasso no lo conocimos por todo lo que hizo con las mujeres, no, o sea, él lo conocimos por las obras y después supimos su biografía, generalmente, ¿no? La mayoría es así. Claro. De hecho, acá dudosamente, es algo que creo que también, por más que al doctor tampoco le guste la escritora de Harry Potter, ¿no? Que no es una super obra, ha tenido un impacto. Ahora no me gusta. Pero ha tenido un gran impacto a nivel mundial, ¿no? Sí, es arte. Exactamente. Bueno o malo, eso ya es nuestra interpretación. Pero claro, exacto. Entonces, pero ella sí está actualmente, y actualmente ella, su discurso sí puede inferir en lo que hacemos. Pero aquí viene un punto a debatir. Que Picasso ya esté muerto y que fuera esto, ¿puede o no en la actualidad generar un impacto en las ideas de quien lo consume o de quien lo admira? Exacto. Que creo que es la parte debatible. Exacto, o sea, si la cuestión, mira, y aquí justamente por eso hablábamos también de la cuestión de la moral. La moral en este momento muchas veces tiene que ver, por ejemplo, se está hablando obviamente acerca de la igualdad, de tolerancia, se trata de hablar más de tolerancia y tanto se habla de tolerancia que se llega a un punto intolerante, me parece, en el cual se busca una armonía.
Hace 30 años el discurso era otro en cuanto a cuestiones de inclusión de género. De hecho, ni siquiera se hablaba de inclusión de género, o al menos no de la forma en la que se habla ahorita. Y hace 60 años el contexto era completamente diferente. Cuando Picasso vivió, que fue a principios del siglo pasado, del milenio pasado, pues el contexto era completamente diferente, ¿no? La cuestión de machismo no estaba tan mal vista como la vemos ahorita. De repente volteamos y decimos, no mames, sí se pasaban de riatas con sus mujeres y con todo lo que hacían, eran unos culeros, ¿no? Pero al final de cuentas era la norma. Pues es que era la norma, güey. No, a ver, güey. Como dicen, eran otros tiempos, ¿no? No, y es que, espérame, y es que me río porque, por ejemplo, hace muchos años, cuando se hacían las películas de Pedro Infante, güey, o sea, madreaba a las morras. Los protagonistas de esas películas madreaban a las mujeres, güey. Y eso era aplaudido, porque eso era el contexto, pero eso no quiere decir ni siquiera que estuviera bien. Lo normal, güey, más bien eso era lo que se hacía, ¿no? Y eso era parte del tiempo, o sea, era como estaba comentando también, y trayendo un poquito igual, siempre regreso también al debate de Woody Allen, ¿no? Que él sí me parece que su obra llega a trascender muchas veces todos los escándalos en los que estuvo, y yo sí me he metido mucho a investigar lo que pasó con este vato, y sí, tampoco estuvo chido, ¿no? Que anduviera grumeando a la Son Ji, pero me parece que todo lo que pasó después sí estuvo un poquito retorcido, sobre todo con la hija, ¿no? Con esta Hija la hija de Mia Farrow. Sí, porque no son hijas de él. De hecho, él no tuvo hijos, porque teóricamente el único que fue su hijo, bueno, al menos eso le dijo Mia Farrow, es el Ronan Farrow, y el Ronan Farrow es igualito a Frank Sinatra. Y se sabía que la señora tenía sus quiebres con Frank Sinatra también, ¿no? Entonces, si tú ves a Ronan Farrow, tú velo y no se parece, pero para nada a Woody Allen, y si le pones una foto de Frank Sinatra, es idéntico. Y es el único que tenía el apellido Allen, que se lo quitó, porque pues todo el desmadre que hubo, ¿no? Entonces, pero eso ¿qué tiene que ver? ¿De qué? El chisme de pues, sí, es parte del yo sí me metí a investigar todo ese pedo, y vi los documentales y tanto el de Farrow contra Woody Allen y todo este desmadre. Y aquí lo que tú puedes decir, por ejemplo, fue que este güey, pues como él siempre lo dijo, cometió el error de enamorarse de Son Ji, y me parece que en este caso lo fundaron por una Dylan, situación. ¿no? ¿Quién? Por Dylan. Por la hija Dylan. Por Dylan, que aparentemente lo juzgaron por eso y no fue culpable, ¿no? Pero bueno, era como, ya hasta se me olvidó específicamente a lo que iba por andarles contando el chisme, pero sí se vuelve complicado. Adelante, doctor Placebo. Aquí creo que para retomar el tema y la línea, y diciendo, o sea, repitiendo lo que dijo Tipi, sí es como valorar entre colores y ver o revisar todos los factores, ¿no? Hablaban de la autora de la obra de Harry Potter, y eso es en la actualidad, y también eso es muy importante, tanto el tiempo en el que pasó, el impacto que tuvo y qué tan mediático fue. Porque si te vas, Tolkien también era igual de racista. Estaba por ahí con el nacionalsocialismo y un pedo así. Pero no es lo mismo que te pongas a ver una película de Goebbels porque vas a apoyar al movimiento, o nada más leer un libro de Tolkien porque te gusta su historia y no es que estés apoyando a que sea racista. Exactamente. De hecho, la cineasta, ¿cómo se llamaba? La cineasta del Right, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? ¿La cineasta de quién, perdón? Del Right, espérame, del nacionalsocialismo, la que hizo toda la propaganda. Sí, está. Espérame. De hecho, les pasé el nombre, ¿no? Acabo de bajar la Riefenstahl. Acabo de bajar la biografía de esta señora. Ella
Es una cineasta brutal, aparte de que es una fotógrafa que ha hecho cosas impresionantes. De hecho, en sus viajes al África estuvo fotografiando hizo unas fotografías sobre tribus, y su obra es impresionante. Aparte, como cineasta, es una cineasta que hizo toda una obra, pero era la cineasta del Tercer Reich, ¿no? Y aquí es donde dicen, o sea, la señora, aparte de haber hecho escuela, y de hecho en algunas escuelas, me parece, de cine, llegan a ver su obra, tanto en fotografía como en cine, pero pues obviamente no trascendió muchísimo más allá de ciertos círculos, porque pues era la cineasta del lado de Don Adolfo y de Don Goebbels, ¿no? Que los tenían aquí, y ella era la que filmaba absolutamente todo, y ella también era nacionalsocialista como tal. Claro, y de ahí también yo tomaría dos ejemplos nacionales, que incluso los tenemos en un billete, que sería Frida Kahlo y Diego Rivera. Ellos también tuvieron ahí cuestiones con Stalin, con Lenin, bla, bla, bla. Incluso su vida amorosa de ambos era bastante cuestionable. Entonces, justo este comentario lo saco porque creo que ha habido personajes que se han hecho muy funables, ¿no? Que por ejemplo Picasso, y no lo perdonamos, y él hizo, pero de repente a otros les damos como el permiso. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿por qué Frida Kahlo, a mí, no, en lo personal no me gusta? Nunca he estado de acuerdo que sea como un estandarte feminista, solo porque se deja bigote casi casi, cuando sus decisiones amorosas eran bastante controversiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque a ella sí el feminismo la ha tomado como un estandarte, olvidando como toda esta parte de su idea política, su vida personal. Entonces, a veces también creo que el discurso o la funés va en consecuencia de qué discurso queremos agarrar o qué queremos dar, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionábamos de esta artista que fue fundada por decir que le gustaba Picasso, se fueron directo a que era machista, bla, 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 pero no vemos la otra contraparte. Entonces, creo que es lo que yo te quería comentar, que yo no estoy a favor, y yo nunca voy a decir, no, pues estoy a favor de que Picasso sexualizara a las mujeres, que las maltratara, que les sacara, bla, pero su obra no puedo dejar de decir, fue innovadora, su técnica, etcétera, y que obviamente su obra sí tiene una carga de estas situaciones que él vivía con las mujeres, ¿no? No lo puedo separar. Entonces, viendo el contexto, lo entiendo mejor. Tal vez también mi apreciación cambia un poco, ya no lo admiro de la misma forma o digo, wow, ¿no? Porque ya conozco un contexto, un detrás, pero eso no quita que pueda apreciar la obra. Eso que estás diciendo es algo súper interesante que dice una escritora, ensayista y crítica estadounidense que se llama Claire Dederer. Esto se quedó entre las cosas que iba a decir y que ya dije demasiada paja. Es una escritora, ensayista y crítica estadounidense conocida por sus análisis culturales y libros. Ella escribió Monsters, o el Fan's Dilemma, que es a final de cuentas el dilema del fan, ¿no? Los monstruos, se puede separar el autor de la obra, y ella llega a una conclusión en la cual nos habla de que depende tanto de la obra, justamente, hay cosas que son más funables que otras, y perdónenme, sí o no. O sea, hay cosas que sí puedes decir que puedan ser más funables que otras, y en este caso ella precisamente habla acerca de que es importante entenderlo. Ahora, cuando tú te das cuenta, muchas veces cambia tu perspectiva de la obra, y a veces no nada más se vuelve hasta reprobable, sino se puede volver hasta un gusto culposo. Y aquí nos está hablando también de que, pues más o menos tiene que ver como el venerar un poquito a los asesinos seriales, ¿no? Que de repente ya no es la misma forma en la que ves la obra del artista, porque ya tienes un concepto previo. Aquí la idea
de cuando tú estás viendo arte, obviamente es que te genera, ¿no? O sea, a final de cuentas, como estábamos hablando, por ejemplo, del Guernica de Picasso o de las Meninas, ¿no? No a todos les interesa, no a todos les causa lo mismo. O sea, ver al Guernica, yo cuando lo vi, estaba yo creo que en preparatoria, y no tenía ni maldita idea de qué era Guernica. Cuando supe que era lo que había pasado en Guernica, la obra fue otra maldita apreciación y, y cambia completamente, ¿no? Entonces ya le encontré sentido a todas esas rayas y todas esas cosas que veía yo. Y obviamente cuando también sabes lo que pasó con el artista, cuando tiene una carga fuerte, puede cambiar también tu perspectiva y eso también se vuelve interesante. Por eso esto que estabas diciendo, que te digo que decía Claire de Derer, se vuelve muy importante porque sí puede ser que cambie completamente tu percepción. Adelante, Típico. Y rescatando un poco lo que mencionas de los asesinos seriales, ¿cuál sería la diferencia en esta crítica de estar viendo ahorita una serie de Doomer o de algún asesino que siga vivo, que puede estar recibiendo... Ya te daba sonso, eso era Dahmer, es que ese está cabrón. Se pegó en la cabeza y que puedan seguir recibiendo regalías porque vendieron su historia. Al final también una historia biográfica, ellos tienen que dar un permiso y también reciben regalías de eso. Entonces, Ojo, ¿cuál es la diferencia? Hay una ley que dice que no, ¿eh? Hay una ley que no puede recibir regalías porque eso empezó a pasar y de repente dijeron, no, ni madres. Y lo que hacen con las regalías es que las dan a obras benéficas o a las familias víctimas. Exacto, las víctimas. Pero sí les estaban un pequeño porcentaje en un tiempo, ¿no? No. Hubo un tiempo en el que sí, pero cuando empezaron a ver que eso obviamente estaba terriblemente mal porque eran asesinos, lo quitaron. Pero bueno, y aún así no le estás dando visibilidad a un asesino. O sea, a alguien que hizo algo malo, y de ahí hemos visto, o sea, cuántos asesinos seriales no les llegan cartas, fans, se casan estando en la cárcel, etc., ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esto con un artista? O por qué cuando el artista, vamos a ponerlo entrecomillado, retribuyó culturalmente en algo? El asesino serial no. Exacto. Adelante, doctor Placeo, por favor. Ahí tocaste un tema que va, aunque no sea lo mismo, tal vez no, bueno, sí trataron personas, pero es la bandera que te arropa. Estos fans de los asesinos seriales, de Choco Crispies y Zucaritas, así es. Va muy de la mano de que lo arropó un público de fans o un nicho. Y nos regresamos a las artistas que estaban hablando hace rato de Gloria Trevi, que lo arropó la comunidad LGBT y es quien lo defiende y le sigue sacando las regalías. Tal vez no es lo mismo, pero bueno, sí cometieron un crimen los dos. Claro. Exacto. Y que justamente es lo que hablábamos, ¿no? De la cuestión de la actualidad o no. Acá, por ejemplo, no sé, si tú consumes a Picasso, ¿no? O a Diego Rivera o a Frida Kahlo, ya no están obteniendo un beneficio directo. Puede ser que familiares, ¿no? Pero entonces también, pues bueno, creo que si lo reciben familiares, ahí ya no tenemos tanto problema. Cuando son actuales. Pero también es que también hay que ver qué tipo de consumo es el que realizas. Digo, dudo que alguno de nosotros tenga un pinche cuadro de Picasso en la sala. O sea, no es como que le estemos metiendo. ¿No? No es como que le estemos metiendo lana al patrimonio de la familia de Pablo Picasso. Pero si estás consumiendo los proyectos de Gloria Trevi, de Kevin Spacey, de todos estos actuales que siguen trabajando, ahí sí estás ayudando a generar un ingreso financiero. O sea, tiene aprobación. Bueno, hay paréntesis, no sé, y ustedes me dirán, o sea, ya por ejemplo, cuando tú vas a un museo o ves ciertas obras, ¿reciben la familia o alguien o el dueño del cuadro algún tipo de regalía o no? Eso no lo sé, por eso lo pregunto. Cuando tú llevas una obra a un museo,
obviamente hay una retribución, salvo que sean por donaciones. Casi siempre todo este tipo de cuestiones tiene que ver con cuestiones deducibles. O sea, tú vas, lo llevas digo, si tienes un Picasso, porque obviamente hay sale para pagar ese tipo de cuadros. Entonces, por lo general, si tú lo llevas a una obra o una exposición, por lo general estos se hacen como obras benéficas, hacen un pago. Bueno, pero tienen un beneficio de alguna forma. Claro, no, pero por supuesto. Pero la mayoría, pero es que la mayoría aunque de no te doy dinero, ¿no? La mayoría de esas obras, o sea, como tú decías, doctor, ya son de un tercero, no necesariamente son de la familia. O sea, y es el tercero, claro, el que lo compró, el que lucra, y que hace la donación, exacto, y es el que lucra. O sea, al final, si tiene un beneficio por donativos y todo, no es para la familia del autor, sino para el dueño en ese momento de la obra, y el dueño porque lo compró, no porque lo hizo. Sí, para recuperar la inversión. Y justo quiero tomar ese punto porque acabas de dar la explicación de por qué también dicen que se debe de separar al autor de la obra actualmente, porque pocas veces en la actualidad algo es único de una persona. Ejemplo, Kevin, no, las películas que hizo, las series en donde estaba, no era el único involucrado. Al momento de tú fundarlo, de bajar todo eso, afectaste a otras familias, y no nada más familias de actores, fue los de iluminación, los de maquillaje, todos ellos recibían también de alguna forma una contribución de esto. Entonces, aquí estás afectando a terceros por lo que hizo una persona. Entonces, ahí también es cuando dan House of Cards, que iba buenísima, se fue al sí, güey, no más. Exactamente, y no lo afectó nada más a él, afectó a toda la producción, a toda la producción de todo House of Cards. Y justo es lo que mencionan. Entonces, por una persona que actuó mal, estás castigando y victimizando a más personas. Y creo que en este caso que tiene que ver más bien con obras colectivas, ¿no? Cuando como Rowling. ¿Perdón? Como Rowling de Harry Potter, que dicen que la que menos escribió fue ella. Sí, caray, o sea, es todo una cuestión, o sea, mira, no me hagas hablar de Rowling, que bueno, o sea, a mí en lo personal su obra no me gusta, digo, ha tenido gran impacto y me parece fabuloso y todo, digo, no me gusta porque no me gusta, pero aquí me parece que la señora, dentro de todo su debate que la acusan de transfóbica, y me parece más bien que la señora se volvió como feminista, pero ultra, ¿no? Más que transfóbica. Sobre todo hablando por la cuestión de derechos de mujer y todo este rollo. Pero la funan mucho porque gran parte de sus seguidores, y de hecho aquí en la ciudad capital conozco un restaurante que tiene una temática específica así del maguito, en que de hecho no venden ni alcohol, tuvimos que meter una anforita porque no mames, los pinches que vendían ahí estaban de la chingada. Entonces, bueno, a mí no me gustaban pues, pero pues llevamos a los niños. Y pues gran parte de la gente que trabaja ahí, o muchos de los que trabajan ahí son LGBT, ¿no? Entonces, no es su culpa, pues. Pero eran esos son, o sea, los que llaman Potterheads, o sea, la comunidad LGBT es una gran parte de estos Potterheads, ¿no? Entonces, cuando ella, pues obviamente habla acerca de que está en contra de los derechos trans, pues obviamente se le echaron al cuello sus mismos lectores, ¿no? Y ahí es donde se vuelve complicado porque ella no está hablando de que odie hasta los mismos actores, de que odie a los trans por ser personas que quieran expresar su cuestión de género, sino por la cuestión de derechos en los cuales pelean directamente con las mujeres. Y ahí es donde se arma todo el desmadre. Sí, pero yo creo que fue más cuestión de que no supo leer a su público. Cosa que se hizo la de... Chistoso, me cachiste. No pude leer a su público, güey, que la leía ella. Ok. Ajá. Excelente. Que sí lo pudo hacer Gloria Trevi, por ejemplo. Supo que tenía un público cautivo con la comunidad LGBT y se fue hacia allá y trató de evitar problemas. Así como el meme ese con los billetes estaba seco y seco las lágrimas, güey. Sí. Cuando la funaron, güey.
O sea, agarraba más y se secaba. No, Ajá. está cabrón. O sea, ya está más allá del bien y del mal, de las funas y de todo eso. Y Me que ahorita parece. también estamos viendo otro punto que hemos dejado un poco al lado. ¿Qué tanto la funa o cuándo es aceptable y cuándo no? Porque ella tiene una perspectiva que es totalmente válida. O sea, no todos tenemos que pensar y creer lo mismo. Yo Exactamente nunca igual, leí en sus claro. palabras que dijera odio a los No, trans, eso, o sea, los que se trans o van mueran a la comunidad todos. LGBT, Como el doctor nunca dije ingeniero, eso. ¿no? Que Ajá, abiertamente es Que si algún día xenófobo, regresa, o sea, racista, justo ella más clasista. bien hacía o quiere hacer esta diferenciación de que, diferenciación. Diferenciación. gracias, qué amables, de no perder la vista de que estamos igualando hombres que se creen mujeres o se sienten mujeres a mujeres reales. Y entonces ahí estás invisibilizando a las Porque mujeres, tienen ¿no? un aguas, ¿eh? Yo Que tienen así, una perspectiva de género. exacto, yo lo ¿Sí? leí así, ¿no? O sea, yo lo Sí, interpreté sí, de sí, esta sí, sí. forma. Y creo que se le descontextualizó, se modificó un poco También. y demás. Pero entonces ya, ¿no? Super funa. Y entonces, ¿qué tanto el que alguien haya tenido o tenga una idea, si no está dañando a nadie, nada más lo está mencionando, es como para decir, vamos a cancelarte y vamos a cancelar tu obra, ¿no? Claro. Y Lo cuando que, no, lo que pasa es porque que perdón, Tipi, es un tema incluso que vale la pena abordar en un episodio independiente, porque esa cultura de la cancelación y de la funa merece su análisis independiente, no nada más en términos del arte o no. O sea, hoy la cultura de la cancelación es, híjole, ya es incluso es un método de censura colectiva bastante delicado. La Fíjate, y cultura de la aparte, tolerancia es menos intolerante, es más intolerante, perdón. era justamente lo que estaba diciendo hace rato. Hablamos tanto de tolerancia que de repente se vuelve intolerante hablar de la tolerancia. Y aparte de todo eso de la funa, se volvió hasta un modus operandi en ciertos lugares, por ejemplo, en ciertos canales, en ciertas. Pues de hecho, acaba de salir hace poco que no sé si en Monterrey o en qué lugar del norte bajaron la cuenta de la tía Patti, si no estoy mal, por la cual estos vatos se dedicaban a funar o a hablar mal de ciertas personas, y una vez que te tenían envuelto en una rebatinga en redes, te decían, mira, si quieres que hablemos bien de ti, móchate, y ya le paramos al desmadre. Extorsión. Y te extorsionaban para empezar a hablar bien de ti. Entonces, digo, porque salió, pero sabemos que hay otro montón por ahí que tienen ese mismo modus operandi para extorsionarte, ¿no? Entonces, la cuestión de la funa sí tiene otra cuestión acá diferente. Pero, pues no sé si ya quieran comentar algo más o ya para ir cerrando este capítulo que iba a dar para mucho, Sí. porque podemos hablar, y por ahí se quedaron justamente lo que habías puesto tú, Típica, que era lo pues no de sé si les gustaría a ustedes o que incluso al público nos comenten si les gustaría como hablar de algunos casos en específico a nivel nacional o a nivel internacional de qué hicieron y qué es lo fundable en ellos o no y por qué lo haríamos nosotros, al menos nosotros, nuestra opinión de por qué sí lo consideraríamos o no. Ahorita, por ejemplo, de lo que platicábamos, me vino nuevamente a mí a la mente Siqueiros, ¿no? El muralista. O sea, él incluso llevó a cabo, estuvo dentro de un atentado en México, tal vez algunos no lo sepan, otros sí, contra León Trotsky, ¿no? Entonces, todas estas cosas, porque hay personas a que sí los vemos y a los que no vemos, ¿no? Entonces, pues no sé, que ojalá ustedes ya me dirán si les interesa o no, y también el público, si les gustaría escuchar como de algunos casos, de mujeres, porque también hay mujeres, por ejemplo, nuestra querida Simone Beauvoir, también es bastante cuestionable en su vida privada, aunque sea feminista. Echando a las estudiantes también. Exactamente. Entonces, digo, gente tenemos para debatir si tendremos que separar su obra de ellos. Y creo que no es uno, son muchísimos. Sí, pero va tan atrás que no te preocupes. Va tan atrás como, por ejemplo, Caravaggio, ¿no? Que es un asesino confeso, pero que es la figura central del barroco, y aparte de todo el vato estuvo huyendo y todo relajo, y ahorita nadie niega el valor artístico de las pinturas de Caravaggio, ¿no? Aparte de todo que
justamente estaba, antes de entrar a ver, estaba yo viendo un documental sobre Caravaggio y resulta ser que se autorretrataba. Hay una figura muy importante en la cual está la cabeza de Medusa cortada por Perseo y la Medusa es la cara de él. Entonces él se retrataba en un montón hacía autorretratos y como metachistes ahí medio raros. Era una persona rara, Caravaggio. Adelante, doctor Murciélago, perdón. No, que incluso este tema también da para una ampliación, no solamente el tema de arte, sino al tema de ídolos en general, ídolos deportivos, por ejemplo. O sea, tenemos un... Uy, lo que pasó con este güey, ¿cómo se llama? El de ¿Maradona? Maradona, a ver, Maradona es uno, pero no te vayas lejos, o sea, tenemos al Quasimodo mexicano, cabrón, o sea, sí. más pinche naco y funable que ese güey, exacto, y pero acaba siendo ídolo, gobernador, pero sabemos que aparte de ser un pinche nacazo, güey, agresor sexual, cabrón, y tu pinche corrupto de mierda. Y ahí tienes a los americanistas, cabrón, alabándolo como si... Pero creo que el deporte ya es otro tema muy aparte con el fanatismo. Exacto. Estamos hablando por la cuestión de la huella cultural, yo creo. O sea, sí creo que tiene un impacto más hacia el presente. Sobre todo más inmediato. Ajá, más inmediato. Sí. Pero estaría bien, podríamos hacerlo, ¿por qué no? Sí. O sea, tal vez en un episodio adicional. O sea, porque de hecho aquí también nos faltaron artistas musicales, ¿no? Y ahí está un caso sonadísimo que todos conocemos, el de Michael Jackson. Exacto. Teoría de conspiración. Exactamente, también. Hay una teoría, fíjate que eso me llama la atención. Ese caso está bien, lo que decían, bien denso. Está cabrón porque de hecho ahí mencionaba una noviecilla de él que tuvo en la adolescencia que decía que pues andaban de noviecitos y tendría como 14, 15 años por ahí, y de repente la chava dijo, pues me empecé a poner kinky, ¿no? Y dije, pues venga, che, mi negro, y lo jala, y el vato dijo, no, ¿sabes qué onda? No, pues yo no, y nunca le atoró, y ella decía que lo buscaba de manera física, y él nunca. Entonces aquí salía la teoría de que probablemente para que no perdiera la voz, el papá le causó una emasculación para poder, es decir, lo hizo como castrati para que no perdiera la voz, y eso obviamente, güey, eso le causó un pedo impresionante, ¿no? O sea, además salió, ese sería todo un capítulo. Sí, ya nos estamos yendo a otro capítulo. Sí, es verdad. No, perdón, pero es que en ese caso, o sea, hablando de Michael Jackson como artista y como persona funable, también hay que tener cuidado de pronto porque se condenó mediáticamente a Michael Jackson, pero incluso hoy que se destapó todo el desmadre de Jeffrey Epstein, una de las declaraciones más relevantes fue la de Macaulay Culkin, que decía, gracias a Michael Jackson, a mí no me andaban sodomizando en la isla. De hecho, creo que ahorita nuevamente fue abierto me estaban maculeando. El caso, y creo que sí daría para todo otro tema. Ahí si lo gustan, un día lo presentemos, lo platicamos. Pero bueno, en conclusión, creo que el día de hoy llegamos a que no hay conclusión. Que tendríamos que tomar el contexto. No, y también podemos, hablando del tema de acá científico, hay incluso algunos papers, algunos artículos que investigan sobre la percepción de las personas antes y después de decirles que su autor fue violento o era neutral. Era lo que disminuye o no la percepción y el gusto hacia su obra. Hacia la obra. Incluso pasa lo contrario. Te estaba diciendo hace rato. No, es que depende. Era lo que te decía. Es que justo en ese momento te fuiste. Ajá. Adelante. Iba a comentar. Mucha gente se sorprende cuando se enteran que Hitler le gustaba la música, le gustaba el arte, que de hecho había una tendencia ahí con los niños como protectora. Entonces, esa otra parte que no conoces de una persona, aunque te lo describan como un monstruo, y de repente conoces la contraparte, también cambia tu percepción. Entonces, pasa como para negativo y para positivo. Entonces, creo que sí, todavía tenemos mucho que platicar, debatir. Creo que sí va a cambiar. Y diseñó el bocho. Bueno, según cada uno de las personas.
o el artista que estemos hablando. Y creo que tendríamos que hablar un poco de sí el artista, pero también en qué contexto histórico estaban, ¿no? Exacto. Ok, aquí ya, yo creo que ya para palabras de cierre, la conclusión con todo lo que estamos hablando, no es la conclusión de lo que saqué de lo que estaba escribiendo, lo que estaba buscando hace rato, es que el debate sobre separar la obra del artista no va a tener una respuesta única, como ya nos dimos cuenta. Esto porque involucra tensiones entre estética, ética, política y justo memoria cultural. Como decía el doctor Murciélago, a veces ni siquiera nos acordamos de lo que pasó la semana pasada, que nos vamos a estar acordando de un señor de hace 50, de hace 60, de hace 100 años. Lo que vemos muchas veces es la obra. Ahora, lo que sí es claro es que ya no basta con repetir el viejo formulismo de que hoy se exige una lectura más completa, que distinga sin disociar y que contextualice sin censurar y que permita construir una cultura más justa sin renunciar a la riqueza del arte. O sea, esto también abre un debate para que puedas hablar acerca del artista sin necesidad de disociar completamente su obra. Y lo que decía el doctor Placebo es muy importante, cambia obviamente la percepción, y lo que comentaba acerca de la escritora de Claire de Dederer, esta señora decía justo que hay un cambio, pero a veces cambia la perspectiva, a veces para bien, a veces para mal, pero sí hay una diferencia. Y la pregunta aquí es no solo si debemos separar, sino cómo hacerlo de una manera que no afecte nuestra apreciación hacia las obras de arte. Adelante. Ay, creo que ahí tenemos un súper reto para los que somos papás, que creo que aquí solo lo somos todos, creo. Doctor Placebo no. Puro placebo. Bueno. Exacto. Tenemos un súper reto para lograr esto. El que puedan conocer artistas o las obras, porque creo que hay obras obras de ayer. Sí, claro. Sí, muy valiosas que sí deberían conocer, pero como que enseñarles a el contexto, la persona y lo bueno y lo malo, ¿no? Digo, sí creo que es una chamba muy grande para los que somos papás o para los que vamos a llevar esto. Ahorita nosotros lo debatimos y creo que es porque es algo que ha pasado más en nuestra generación. Creo que antes no sucedía tanto. Y lo que vamos a dejar o qué enseñanza vamos a dejar, creo que ahorita está, pues ahora sí que nuestro ruedo, ¿no? ¿Cómo vamos a enseñar esto? Así es. Y sobre todo entender que el arte per se es una situación de la que estamos rodeados, ¿no? E independientemente de cualquier cosa, es algo que nos hace sentir, así como el doctor Murciélago le hace sentir ñañaras la canción esta de se vistió de reina, se puso tacones y salió. Cálmate, cabrón, ni que anduviera mamando como tú con Rosalía, pendejo. Entonces ya no sale con otra, no sales con otra, güey, entonces ni debatir tu pinche punto. Oigan, y antes de que se me olvide, creo que aquí también, hemos hablado de artistas, pero que tanto también podemos separar a los inventores, ¿no? Ahí está quien inventó los insecticidas, pues también fue el que creó el gas para matar a los judíos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto también podemos reconocer a uno, ¿no? Sí, muy teutona, ¿eh? Hoy usted anda muy teutona. Entonces, pues sí, justamente. Entonces, ya para cerrar el capítulo, yo creo que ya vamos sobre las palabras de cierre. Sí. Adelante, ¿quién quiere empezar? Adelante, doctor Murciélago, por favor. Yo rescato lo que comentaba Tipi, o sea, creo que es importante conocer no solo la obra, sino también el autor y lo que implica su contexto. Desde una perspectiva objetiva, neutral, sobre todo, como decías, enfocado a nuestros peques, a nuestros hijos, y decir, ok, a ver, esta es la obra, te puede gustar, te puede no gustar, esto es quien lo creó, este es el pinche monstruo que se encargó de hacer esta obra, fórmate tu propia opinión, ¿no? En lo personal, yo trato de no conocer, obviamente, pues conoces
pero de no seguir o de no generar un beneficio económico para alguien que no tiene esa autoridad moral o que es, no autoridad moral, pero que moralmente no es un ejemplo, es al contrario, el ejemplo de lo contrario. Y a esos cabrones mejor consúmeles la piratería, consúmeles desde fuera. Está justificando que consume piratería. Exacto, es lo que está diciendo. Yo por eso. Ay, sí, güey, pero sí. Pero sí, buenas noches. ¿Qué horas traes por ahí? Bueno, faltó el paréntesis. Siempre siga vivo. Si no, ya consume en donde sea. Claro, exactamente. Sí. O sea, pero vaya, lo importante creo es sí verlo como todo el contexto y no solo la obra, ¿no? Yo coincido contigo, Tipi, cuando tuve la oportunidad de ver en un museo de Frida Kahlo, hasta decía, no mames, qué pedo, ¿qué es esto, cabrón? O sea, horrible. Frida Kahlo fue un invento de los gringos, güey. Frida Kahlo fue un invento de los gringos, güey. O sea, eso fue lo que pasó. Los gringos inventaron a Frida Kahlo. Frida Kahlo también romantizaron esa parte. Sí, romantizaron mucho eso. Y que también, a ver, eso pasa muchísimo con el arte, sobre todo en temas de arte plástico o en temas de pintura. Por eso ponen un pinche plátano con Durex en la pared, güey, dicen que es arte y los ejemplo, mamadores llegan y dicen, wow, no mames. Espera. Yo creo que es bien importante tratar de formarse un criterio de la apreciación de las cosas, porque ya darle la etiqueta a algo de arte, solo porque un grupo de mamadores le dieron esa etiqueta, y entonces si no eres capaz de apreciar ese arte, pues eres un inculto. Pues no, cabrón, simplemente no soy un pinche mamador como tú que dices que, ay, no mames, es pinche plátano pegado en la pared, es arte. No, güey, hubo un experimento social donde vendieron una pinche obra invisible, güey, con el traje invisible del rey, y lo vendieron en miles de dólares. ¿Por qué? Porque hay gente pendeja que se deja llevar por la influencia. Entonces, ¿en dónde radica la creación del verdadero arte? Okay. Ese es otro tema, es tema para otro lado. Pero ya nada más, algo que quería comentar, y era acerca de algo que también se puso mucho en boga, que ya lleva mucho tiempo, lo de Banksy. Banksy es un artista. Ah, no mames, cuando le mataron a su mamá, güey, yo lloré, cabrón. Estaba yo bien morrito. Eso era Bambi, güey. Puta madre, perdón. O sea, qué pinche. Luego tirando la ignorancia por delante, güey. O sea, Bambi es un venado. Y tambor su valedor. Regresó. Mira, aquí la cuestión es que Banksy es un artista callejero y que se dedica al graffiti. El graffiti es un delito en la mayoría de los lugares. Si te ven grafiteando, te meten al tambo y te sacan varo y todo este pedo. Entonces, Banksy de repente resulta ser que ahora es un artista y que las obras que aparecen de repente y que van por él, obviamente, a la policía, de repente las obras que aparecen en la calle las protegen, porque es arte, y aquí también se habló ese dilema en cuanto a que si lo que están haciendo a la mayoría de la gente le ponen vandalismo, ¿por qué este güey lo hace entonces es arte? Entonces, ¿por qué lo privilegian si todos ¿cómo se llaman? Todos los ciudadanos somos iguales, y si la ley aplica para unos, pues también tiene que aplicar para este cabrón que fue a rayonar el Congreso de Inglaterra, ¿no? De Londres. Entonces, esa situación es en donde entra la parte de justo lo que tú estás diciendo, Murciélago. ¿Qué carajos es el arte? Y si quieren saberlo, no se pierdan nuestro próximo capítulo, porque también es debate de otro capítulo. Y de tu arte a mi arte, pero bueno, esas son mis palabras. No, adelante, Titi. Con razón, te encanta Gloria Trevi, güey, ya entendí. Pero sí, que rebotas de pendejo, cabrón. Están mame y mame. No hay que hablar de Gloria Trevi. ¿Qué se me hace que el fan de Gloria Trevi esto y por eso no querías que trajera el tema, güey? Porque seguramente la defiendes y cantas sus canciones. Y ahorita van a soltarse el pelo los dos y a darse besos. Exacto. Pues muchísimas gracias por este capítulo. La verdad es que las palabras de cierre del doctor ingeniero, hombre. Y el doctor Placebo. Pero me dijeron también a mí. ¿Qué discriminación es esta? Adelante sus palabras de cierre, por favor. Pues tú estabas llevando esto, ¿no?
Pues sí, pero me quitó ahorita la batusta a usted, doctor B. Le dije que... Bueno, adelante sus palabras de cierre, por favor. Típica. Muy bien, pues bueno, gracias por el capítulo, me gustó mucho, creo que todavía tenemos Hombre, qué bueno. mucho que platicar. Ojalá nos animemos para hablar de autores y artistas y demás específicamente, porque creo que hay muchísimos que no nos imaginamos que se pueden cuestionar, debatir. Y pues nada, muchas gracias, que tengan muy buenas noches y nos vemos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias, Típica. Y ahora, doctor Placebo, por favor, sus palabras de cierre. Pinche placebo ya, güey. Ya párale. Pues creo que sí hay mucha tela de donde cortar para otras partes, entonces palabras de cierre entre comillas. Igual, secundando lo que han dicho todos, no podemos dejar o de un lado o de otro, hay que valorar diferentes variables, diferentes circunstancias, tiempos, etcétera, para poder separar o no separar el artista de su obra de arte. Entonces, esperemos volverlo a platicar y ahondar más en casos específicos que podamos desmenuzar. La cojo. Perdón, no me escuchaba. Muchísimas gracias, doctor Placebo. Gracias por sus palabras. Y ahora vamos con las palabras de cierre del doctor ingeniero, que aquí nos va a decir algo, espero. Doctor ingeniero, ¿anda usted por ahí? Sí, aquí estoy. No, pues estuvo chido esto, gracias. ¿Disfrutó la siesta? Y como dijo el doctor Murciélago, de tu arte a mi arte, sí, yo también prefiero. Otro, no, bueno. Hombre, muchísimas gracias, doctor ingeniero, por su participación siempre tan valiosa, nuestro querido inmortal. Gracias por habernos acompañado y pues gracias a todos, esperamos sus comentarios, háblenos, díganos de otros artistas que también sepan, pero sí artistas, por favor, no me vayan a salir con las mamás. Rosalía y esos pinches puteros. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Adiós. Buenas. Adiós.